El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dijo que el atentado en Kharkov ocurrido el fin de semana es un intento del enemigo para desestabilizar su país. Al igual que Europa, Rusia no está interesada en una guerra, ha dicho el presidente Vladimir Putin durante una entrevista con la televisión estatal. Creo que un escenario apocalíptico apenas es posible y espero que no se llegue a eso, aseguró el jefe del Kremlin. Él también precisó que si el acuerdo de Minsk se cumple, la situación en la región del Donbass se normalizará paso a paso en las próximas semanas. Pero la inestabilidad no cesa. Este fin de semana ocurrió un grave atentado en la importante ciudad ucraniana de Kharkov, durante la marcha que conmemoraba a las víctimas del Maidán. Una bomba que permanecía oculta en la nieve explotó matando a un activista político y un policía, y dejando también a por lo menos 9 personas heridas. Ellos atienden en el hospital local, aunque según los médicos muchos permanecen en estado grave. Incluso un adolescente de 15 años murió de una lesión cerebral esta mañana, aumentando el número de muertos a 3. El presidente Petro Poroshenko dijo que este mortal atentado es un intento de los adversarios de Ucrania para desestabilizar su país. Por la noche del domingo, el Servicio de Seguridad ucraniano detuvo a 4 sospechosos de planear otros ataques en Kharkov con lanzadores de cohetes de fabricación rusa. Según los agentes, ellos iban a atacar un club frecuentado por soldados y voluntarios, pero también tenían como objetivos atentados contra zonas comerciales, calles y cafés, bajo el apoyo militar y entrenamiento de Rusia. En este contexto, Crimea ha celebrado el Día de los Defensores de la Patria por primera vez desde la anexión de la península a la Federación Rusa. Este lunes, Poroshenko también prometió a su país que Crimea volverá a ser ucraniana, aunque ha admitido que no ocurrirá de una manera fácil o rápida. Quienes han protestado contra la anexión de Crimea también han sido los residentes de la ciudad norteña de Sumy. Ellos construyeron rápidamente un maniquí con la apariencia de Vladimir Putin y la colocaron sobre una pila de neumáticos rodeado con la bandera del Partido de las Regiones de Viktor Yanukovych, para luego incinerarla. Bueno, es difícil la recuperación de Crimea cuando acaba de caer Debaltsevo para Kiev, para Ucrania, ¿no? Además, para un país que está luchando contra la crisis económica tan profunda, tiene que además enfrentar los gastos de una guerra. Sí, ambos, ¿no? Dicho sea de paso, el presidente Putin dice ni Europa ni Rusia desean una guerra y espero que no se llegue a eso, con lo cual está admitiendo que no descarta la posibilidad. Cree que es remota, claro, pero se menciona, está ahí. Sí, porque creo que la estrategia de negociación de Putin es todo aquello que no obtenga en la mesa de negociaciones lo puede obtener en el campo de batalla. Debaltsevo es un ejemplo de eso. En la negociación en Minsk, él propuso que las tropas ucranianas en Debaltsevo, que estaban prácticamente rodeadas, se retiraran y ahí se estableciera, tras su retiro, la línea del frente a partir de la cual los bandos se comprometían a replegar su armamento pesado. No aceptó Ucrania ese retiro, no consta en el acuerdo de Minsk, pero se produjo días después por la vía de las armas. Y lo tomaron. Entonces, claro, en ese sentido el mensaje es: estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero en nuestros términos, de lo contrario, tenemos los medios para llegar a ese mismo escenario sin necesidad de un acuerdo. Y además contando con un apoyo mayoritario, muy amplio en su propio país, ¿no? Para este tipo de acciones, que le ha subido muchísimo la popularidad. Lo que no pasa en Ucrania. En una entrevista al viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, le preguntaba, bueno, le decían, ha habido muchas críticas, esto también en CNN, por la manera como se manejó la batalla, la lucha por Debaltsevo y por qué cayó Debaltsevo. Por supuesto, quejándose por la derrota, empiezan a buscarse responsabilidades. Y lo que dijo el funcionario era interesante. Dijo, bueno, pero en nuestro país se puede hacer críticas al gobierno. Sí,
Bueno, sí, o en todo caso, alguien podría decir en Rusia también se puede, pero suele haber consecuencias. Pues pueden envenenarte en Londres. Hay muertes de periodistas, o alguien denuncia un caso de corrupción y termina preso acusado de corrupción. En fin, es más riesgoso. En el caso de Kiev, lo que mantiene cohesionado el frente interno es precisamente la amenaza externa, sí, claro. Rusia. El tema es que si se llega a un acuerdo que funcione, ahí es cuando las papas van a empezar a quemar dentro de Ucrania. Y habría que recordar que, cosa que no se suele recordar, pero sí hemos recordado en este programa, dentro de las huestes del régimen en Ucrania hay sectores francamente indeseables. El sector derecho y el Partido Libertad, que en realidad se llamaba originalmente Partido Social Nacional. Si suena a nacionalsocialismo, que era como se llamaba el partido de Hitler, no es coincidencia, claro. Es un partido de inspiración fascista. No son partidos muy grandes en cuanto a su representación electoral, son minoritarios, pero sí fueron importantes en las movilizaciones que provocaron el derrocamiento de Yanukovych, y además crearon milicias que actúan de motu propio en los frentes de combate y no están subordinadas al mando militar. Ahora, el tema de las sanciones contra Rusia, ¿no? Volviendo a lo que te comentaba más temprano de la entrevista al primer ministro de Kazajstán, lo que planteaba la situación de Kazajstán con dos problemas, ¿no? Uno, que ha bajado el precio del petróleo que producen, y dos, que Rusia no les puede comprar tanto porque también está con problemas por las sanciones. O sea, de alguna manera pueden estar funcionando. El tema es que incluso si el día de mañana se levantan todas las sanciones contra Rusia, la economía rusa va a seguir teniendo problemas, porque ahora probablemente los factores más importantes para explicar la caída en el Producto Bruto ruso no sean las sanciones, sino en primer lugar la caída del precio del petróleo, que representa 2/3, si no me equivoco, del total de las exportaciones rusas y más de la mitad o alrededor de la mitad de los ingresos del Estado ruso. Y en segundo lugar, la fuga de capitales que ya se ha producido, capitales que probablemente no regresen en el futuro inmediato, incluso si se levantan las sanciones. O sea, la mayor parte del daño a la economía rusa está hecho y probablemente no se revierta en lo inmediato, al menos, incluso si se levantan las sanciones. O sea que también este discurso nacionalista, la gran Rusia de Putin, lo está ayudando a no tener problemas de popularidad por el tema económico gracias a ese tipo de actitudes. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Una de las cosas que lo ayuda ahora son sus reservas. Tenía como 400.000 millones de dólares en reservas, pero no le van a durar mucho. Vamos ahora a otro tema. Turquía y el Reino Unido continúan a la búsqueda de 3 menores británicas que escaparon la semana pasada para unirse al Estado Islámico. La célula del Estado Islámico en Libia ha atacado contra la residencia del embajador iraní en Trípoli sin dejar víctimas. La agencia oficial iraní IRNA confirmó las explosiones y señaló que Teherán ya había suspendido sus operaciones diplomáticas en la embajada. Pero este no ha sido el único ataque, ya que en ocasiones anteriores otras misiones diplomáticas como la de Argelia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos también fueron objeto de bombardeos. Otros ataques fueron contra el aeropuerto de Labrak, al este de Libia. Esta escalada de violencia ha preocupado principalmente al vecino país de Egipto. Sin embargo, el presidente Abdel Fattah al-Sisi ha intentado tranquilizar a la población, asegurando que su gobierno tiene el control y el país está en la dirección correcta en temas de seguridad, gracias al aporte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait. También se refirió al tema de la península del Sinaí, que es zona de yihadistas y fue escenario del mayor ataque contra las fuerzas egipcias. El ejército y la policía están ejerciendo grandes esfuerzos por recuperar el control total de Sinaí, porque el Sinaí no se reconstruirá de la manera que queremos a menos que haya seguridad y estabilidad real. El esfuerzo que estamos ejerciendo está teniendo éxito. En este contexto, algunos expertos consultados por la cadena estadounidense Fox han cuestionado la autenticidad del video de la ejecución de los 21 egipcios cristianos difundidos por su unidad de propaganda. Por ejemplo, Berian Khan, jefe del Terrorism Research and Analysis Consortium, señaló que las dimensiones de los terroristas al inicio del video podrían estar expandidas porque ellos parece que midieran 2 metros de altura y comparados a los rehenes se ven demasiado altos. Situación que cambia cuando las víctimas están arrodilladas. De otro lado, el ruido del mar es similar al de muchos efectos de sonido utilizados en películas. En tanto, Mary Lambert dijo que la sangre al final del video fue realizada digitalmente. Sobre si las víctimas realmente murieron o no, los expertos no pudieron determinarlo. Sin embargo, tampoco negaron que estas ejecuciones se hayan realizado.
Como fuere, los terroristas continúan haciendo propaganda con videos como este, en el que muestran a 21 peshmergas detenidos desfilando en las calles de Kirkuk en Irak, dentro de jaulas colocadas en camiones. Mientras que otros peshmerga aseguran haber evitado un ataque del Estado Islámico en la ciudad norteña iraquí de Uwair, con apoyo de los Estados Unidos. Por otro lado, Turquía está ayudando al Reino Unido a rastrear a las 3 adolescentes británicas que estarían planeando viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. Ellas salieron de su país el pasado martes y no se sabe si ya están en Siria. Las autoridades escolares señalaron que ellas no pudieron haberse radicalizado en la escuela, ya que desde ahí no tenían acceso a las redes sociales. Las menores eran amigas de un cuarto adolescente, que según la policía ya podría estar en Siria, luego de que viajara en diciembre a Turquía. Bueno, volvemos al tema de esta capacidad para captar jóvenes que tiene el Estado Islámico, sobre todo usando las redes sociales, y que fue motivo de la cumbre que hizo Barack Obama en Estados Unidos, ¿no? Y cuánto puedes también colaborar con las autoridades, que era el temor de los religiosos musulmanes, hasta qué punto, ¿no? Y con eso no estás haciendo también que haya una persecución en esas comunidades, ¿no? Sí, bueno, ahí sobre la motivación se suele poner el énfasis en el tema religioso y ha habido todo un debate respecto a por qué Obama no usó el término terrorismo islámico extremismo o extremismo musulmán. Como algunos dijeron, de hecho es absolutamente irrelevante si debe llamarse musulmán o no en términos prácticos, porque si lo llamas de esa manera, en términos políticos, el efecto es como equivalente a decir que la religión es el problema y puede alienar a los 1.500 millones de personas pertenecientes a esa religión que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y que son víctimas también. Que son víctimas. El 90% de las víctimas del Estado Islámico y de Al-Qaeda son otros musulmanes. Y en Irak. Claro, son musulmanes. Pero bueno, por otro lado, en el caso de los jóvenes que se integran, hay estudios, porque hay estudios con gente que perteneció a esas organizaciones, luego fue apresada o que fue detenida cuando intentaba emigrar a Siria, y los estudios sugieren que los factores fundamentales son el sentimiento de pertenencia, gente que carecía de un sentido de propósito y lo adquiere perteneciendo a este grupo, dentro del cual hay una muy grande cohesión entre sus miembros, o incluso el sentido de la aventura, porque finalmente, ¿qué tanto pueden saber de teología islámica 3 niñas británicas de 15 años? ¿En cuánto tiempo lo aprendieron, no? Claro. Sí, entonces son otros los factores que hacen atractivo este tipo de causas para jóvenes como ellos. Y uno parece ser este tipo de videos tan macabros que también están siendo puestos bajo cuestionamiento, que los hemos difundido precisamente por eso, ¿no? Porque está siendo cuestionada su veracidad. Y un tribunal de Egipto condenó a 5 años de cárcel al activista bloguero Alaa Abdel Fattah por participar en una manifestación no autorizada